Hoy tenemos la presencia del señor Cesario Villoria García, que nos va a presentar su libro titulado Ensayos de Teoría Estética y de las Artes. Un título muy sugestivo. Estará acompañado por el catedrático de Filología Francesa, José María Fernández Cardo, y el catedrático de Sociología, Rodolfo Gutiérrez Palacios. Y sin más, le cedo la palabra a José María. Muchas gracias, Cristina, por esta acogida que nos hacéis aquí en el Ateneo de Gijón y que se está convirtiendo cada vez más en un espacio cultural importante, por lo menos para los de la ciudad de al lado. Pero en fin, aquí venimos con satisfacción. Bien, en primer lugar, y en la presentación de este libro, vaya por delante mi agradecimiento al autor, Cesario Villoria, y a Ediciones Nobel por la confianza otorgada para contribuir a la presentación del libro Ensayos de Teoría Estética de las Artes, teniendo en cuenta que yo no soy, como quizás muchos de ustedes, un profesional del discurso filosófico. Como mucho me podría autocalificar o autoconsiderar, siempre que no se tome por declaración vanidosa o excesiva, algo entendido en el objeto de este estudio, es decir, en alguna de las teorías y en alguna de las artes. El agradecimiento no es aquí la expresión de una retórica al uso en los incipit de este tipo de actos, sino algo más rayano en la emoción sincera, por motivos varios. Entre ellos, el hecho empírico de que las raíces nos unen y de que nuestra amistad con Cesario, de manera muy poco perceptible, va ya acumulando décadas. Y no hago este tipo de observaciones por apego a la exhibición biográfica, sino porque cuando tuve conocimiento y acceso al libro, yo fui el primer sorprendido. Francamente, desconocía que Cesario, desde hacía muchos años, estaba escribiendo un volumen como este, de 600 páginas, aunque no lo parezca. Y desde que tuve ocasión de recorrer el índice, me pude dar cuenta de que no se trataba solo de un libro relacionado con la estética, sino de una obra de referencia. Estoy convencido, para los estudiosos de la rama de filosofía y no de estética, que esta obra representa una especie de kilómetro importante a tener en cuenta. Hace unos días, no sé si debido a ese fenómeno que los surrealistas denominaron el azar objetivo, cayó en mis manos el libro escrito por el cineasta Víctor Erice sobre el escultor Jorge Oteiza, diálogo pues de dos de las artes incluidas en el volumen objeto de esta presentación. El fragmento que les voy a leer a continuación bien pudiera servir como preámbulo a algunas de las observaciones que vendrán luego. Leo, literalmente. La pregunta que flota bien en el aire, cuando entre nosotros el arte ha sido poco menos que expulsado de la enseñanza pública y se ha convertido en una excepción, es la siguiente. ¿Qué queda de todo aquello que la obra de Oteiza representa? Un peligro, en mi opinión, acecha, que no llega a significar mucho más que un momento excepcional amenazado por el olvido. Semejante peligro es la expresión de un malestar general, porque es un hecho cierto que los valores del arte han dejado de estar en el centro de la civilización occidental. Si además, como sucede en la actual coyuntura, quedaran definitivamente fuera del debate político, eso significaría que no solamente Oteiza, sino el conjunto de los ciudadanos ha perdido definitivamente la batalla. Y las consecuencias no podrían ser más graves en la medida en que el arte ha sido, desde la aurora de nuestra civilización, el origen de todo conocimiento posible,
el estrato primero de la apertura al mundo. Si, como escribe Víctor Erice, el arte ha sido el origen de todo conocimiento posible y el estrato primero de la apertura al mundo, la reflexión estética ocuparía un lugar central dentro de cualquier enfoque filosófico que se precie. Consideraciones como las que preceden hacen que estos ensayos de teoría estética de Cesario Villòria adquieran una particular relevancia, sobre todo si se considera que el autor parte de una cuestión previa, inspiradora de muchas de sus reflexiones, que tratan nada más y nada menos que de responder a la cuestión de por qué el arte moderno ha dejado de ser comprensible, o por decirlo de otra manera, directamente mimético, situándose su trabajo a medio camino entre los retos interpretativos del arte contemporáneo y la insatisfacción de la propia teoría estética. Pero antes de evocar algunas de las teorías diseminadas en estos ensayos, me gustaría detenerme en la mismísima portada material del objeto libro, ya que de la representación de una obra escultórica se trata. Iniciar así esta presentación sería como construir la casa empezando por el tejado. Y claro que el tejado aquí no puede ser otra cosa que metafórico. En realidad, me fijo primero en la cubierta, porque no es anodina ni insignificante. Me fijo en lo representado. Comentario, pues, esta vez mimético, si se me permite en este contexto el uso del término, pero de naturaleza esencialmente poética, ya que del dios Jano se trata. Ya sé que es uno de los dioses menores del mundo latino, pero a mí particularmente siempre me ha dado mucho que pensar y algo que escribir. Como expresión, al fin y a la postre, del tema del doble, de lo dual, que mira hacia un lado y hacia el otro, Dios de los principios, que en esta portada la fotografía nos lo representa sin volumen. En un libro que lleva por título Ensayos de Teoría Estética de las Artes, no sé muy bien qué sentido atribuir a la presencia de un Dios que parece tutelarlo desde la apertura hasta la clausura. Por otro lado, y mientras más lo observo, me percato de que su mirada en la portada y en la contraportada es convergente, lo que no dejaría de incrementar las inquietudes del observador. ¿Cómo la doble mirada puede dirigirse hacia el mismo lugar? ¿Cómo puede salirse en ambos casos del marco que le ha sido asignado? Los desvaríos precedentes, como bien habrán podido suponer, tratan de ser meras insinuaciones orientadas a la lectura de este libro. Un libro que, como quedó señalado antes, va más allá del propio volumen que lo contiene. Es, creo, una obra de referencia en la estética filosófica y en la teoría de las artes, escrita por un autor que ya había escrito antes y publicado una tesis sobre Adorno, además de algunos otros artículos diseminados en revistas de filosofía. Decía hace un momento que me gustaba empezar los libros por el tejado. Pues bien, ahora tengo que añadir, no sé si por deformación profesional afectado por alguna dolencia de carácter académico, que también me gusta bajar al sótano, entendido aquí como el armazón bibliográfico sobre el que está cimentada la construcción. ¿Y qué es lo que nos ofrece en el subsuelo el volumen de Cesario Villòria? Pues lo que cabría sospechar a priori, a poco que se repare en las 600 páginas, aunque no lo parezca, que lo integran. A 600 páginas le corresponden 300 títulos o unidades de referencia bibliográfica, lo que me lleva a deducir que estos ensayos de teoría estética de las artes son un edificio de sólido fundamento. En el mencionado subsuelo bibliográfico no solo están los que bien podría considerarse autores fetiche de la modernidad, léase Nietzsche, el ya mencionado Theodor Adorno, Heidegger, Husserl, Marcuse, Lyotard, el propio Ortega, Vattimo o Wittgenstein,
sino que en la otra capa geológica, la más profunda, no dejaremos de encontrarnos con las bases de toda construcción filosófica que se estime tal, los Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, Hume, y también a Walter Benjamin y a Lucas abriendo el camino de los fundamentos de la estética contemporánea. Los franceses de Pro, porque mejor representan aspectos primordiales del pensamiento del otro lado de los Pirineos, están todos: Baudrillard, Deleuze, Derrida, Julia Kristeva, Paul Ricoeur, Lévi-Strauss. Y si de referentes en materia de estética literaria hablamos, pues también nos encontraremos que el edificio está custodiado por tan ilustres cancerberos como Roland Barthes, Auerbach, el de Mimesis, Hans Robert Jauss, el de la experiencia estética y la teoría hermenéutica, Humberto Eco o Kurt Hamburger, el de la teoría de los géneros. En el portal de esta casa, que me permito ya, usando de la confianza metafórica, referirme a ella como la Villa de Villoria, jugando con las palabras, está el título y su primera palabra, ensayos, voz, sin duda, utilizada en el sentido referencial al uso, pero también como autorreferencia para los 10 capítulos en los que el libro está estructurado. 10 ensayos, número redondo, a modo de decálogo de los estudios estéticos allí reunidos. En la cuarta línea del texto del ensayo primero se lee que es esta una estética filosófica in nuce, nux nucis, nuez, o sea, como que hay que abrir, ¿verdad? Matizada con otra formulación latina, no menos expresiva, dentro de la misma página, de gustibus est disputandum. Sobre gustos no hay nada escrito, pero aquí está casi todo a partir de la crisis de la figuración de finales del siglo XIX. Toda la historia del arte del siglo XX, escribe Cesario Villoria, se ve animada por este impulso de libertad de creación que está abocado a convivir, en cuanto a las imágenes del mundo, con el nihilismo. El arte despliega sus potencialidades técnicas, racionalización, junto a una carencia real de contenidos universales, pues las imágenes del mundo que dan sentido a la vida se han fragmentado en 1000 trozos. Y por si no hubiera quedado bien claro al lector la dificultad a la que se enfrenta el arte moderno, la nota 11 de esa misma página, y quizás es el momento de llamar la atención sobre el hecho de que el libro contiene 754 notas a pie de página. Os digo que esa nota a pie de página lo ejemplifica a través del cubismo. El cubismo es un punto fundamental en la inflexión del arte figurativo y mimético, que viene a culminar la aventura preconizada por los pintores impresionistas. Escribe Cesario Villoria: cuando el cubismo descompone la figura, se atreve a expresar un mundo que ya remotamente responde al que percibimos, al mismo tiempo que invita al espectador a que mire el cuadro desde distintas perspectivas. Estas y otras observaciones de parecido calado pueden ser utilizadas al modo de claves introductorias, por ejemplo, dentro de prácticas docentes, universitarias, en materia de literatura, de historia literaria francesa, ¿por qué no? Aquí abrimos la escuela al mismo libro. Con la intención de mostrar el itinerario similar y paralelo de las artes durante el periodo de las vanguardias, que en Francia se bautizó como el de la Belle Époque. Y es que en el libro de Cesario Villoria se encuentran los fundamentos teóricos en términos de estética filosófica que permiten despejar el bosque del acercamiento a las producciones literarias de eso que se ha dado en llamar la modernidad. Y entre ellos, la necesidad que ha sentido el artista moderno de generar un discurso teórico al objeto de explicitar desde ese registro la dificultad de la obra, una vez que el arte ha tomado distancias con relación a la mímesis, para refugiarse en prácticas de lo que algunos han calificado de deconstrucción y otros de privilegio de las formas y de los materiales, en detrimento de la representación directa de las cosas y de las verdades.
Y ya me precipito a decir lo que significa revelar la posición del autor de estos ensayos de teoría estética y de las artes y anticipar en cierto modo la conclusión a la que llega, que el arte se concibe aquí como un artefacto cognoscitivo, sin pasar por alto el proceso problemático de lingüistización que pudiera ser inherente. Y aquí casi debería hacer un paréntesis, porque la verdad es que me ha costado pronunciar la palabra lingüistización. La he repetido varias veces, pero al final quiero haberlo conseguido. Y lingüistización, en mi representación, porque yo al principio no entendía lo que quería decir, y al final resulta que, si yo he entendido bien, y el propio autor lo explicará después, la lingüistización pasa por la escritura de todo eso que se llama la crítica literaria, cuando incluso decimos que una obra de cine está bien o está mal, y eso lo expresa el crítico literario a través de un texto. Yo creo que estos son procesos de lingüistización. Y entonces la competencia, por así decirlo, que Cesario parece aquí disputar, es cuál es el sentido de la estética frente a esos otros procesos en los cuales el arte, que pasa por la lengua y por la crítica, se escribe, ¿no? Y bueno, yo aquí no voy a seguir más, pero sí creo que tiene, bueno, Cesario después podrá aclararnos un poco más esto de la lingüistización. Yo por el momento me conformo con pronunciar de manera adecuada este término que me resultó difícil, no solo por la pronunciación, sino por la comprensión del mismo. Bien, hablaba, decía, después de este paréntesis, que además que en los ensayos de teoría estética de las artes, la conclusión va en el sentido de considerar el arte como un artefacto cognoscitivo, ¿verdad? Sin duda él nos podrá explicar después, en su intervención, mucho mejor que yo, naturalmente, esa concepción del arte como artefacto cognoscitivo. Y media res, más o menos la mitad del libro, en el ensayo número 5 es cuando el autor se detiene en la noción de artefacto como punto de partida de la experiencia estética y escribe: las obras de arte, y no así la naturaleza, al menos de Descartes para acá, están llenas de intención, apuntan, por así decirlo, en una dirección. Si de intenciones se trata, el artefacto artístico tiene la de ser exhibido, la de estar para ser mirado y admirado. Se nos presenta como algo físico y para ello ha tenido que haber una objetivación, es decir, la creación física de la cosa artística, porque el arte no es una actitud específica delante del mundo, no es una forma de expresión solo, es ante todo un modo característico de objetivación. El arte no atiende tanto a predisposiciones cuanto a objetos. Escribe el autor del libro en la página 248. Y en atención a este tipo de razonamientos encadenados hay que tener atención, prestarles atención, porque igual este tipo de discursos hacen desvanecerse la tan traída y llevada expresión subjetiva que las ideologías al uso endosan a las producciones artísticas, como quien les arrojara un calificativo para decir que todo es permisible y que todo está permitido y que todo vale. La metáfora del edificio teórico que constituyen estos ensayos de teoría estética y de las artes bien nos pudiera llevar a considerar los diversos niveles como los pisos o alturas que lo integran. Y en ese contexto yo tendría que señalar que hay un piso principal, y ese es el ensayo 4, dedicado a la crisis de las categorías artísticas. Nace en Aristóteles, pasa por Kant y Hegel hasta elaborar un cuadro de dichas categorías estéticas y desembocar en la parte segunda en las ideas de belleza y de mímesis, para detenerse primero
en los meandros conceptuales de lo cómico y lo grotesco, y después en el análisis de lo que llamamos forma, de la mano de Heidegger y Derrida. En la medida relativa en la que yo haya sido capaz de percibir la fineza analítica de tales razonamientos, creo poder afirmar que es este un espacio marcado por la agudeza de un discurso filosófico construido a conciencia. Con premisas tales, el edificio argumental está suficientemente sostenido para seguir subiendo a los pisos siguientes, cada uno de ellos dedicado a la revisión de las artes principales como momentos singulares de la concreción de la teoría estética: arquitectura, escultura, pintura, música, incluso la danza, y de modo particularmente extenso las artes literarias y audiovisuales, entiéndase, la poesía, el teatro, la novela, la fotografía y también el cine, sin olvidar en ningún momento la construcción de algunos apartamentos de lujo, amueblados con sendos estudios sobre las nociones de tiempo y de espacio en las artes, complementadas con un capítulo esencial, a mi entender, el dedicado a la metáfora. Así que cuando llegamos al ático, todo está preparado para que la visión sea espléndida, porque desde las alturas resultará mucho más fácil repensar cuestiones tales como el mundo de la vida y, en consecuencia, la existencia individual y colectiva de las sociedades, como suelo sobre el que asentar los saberes. Mirando desde lo alto, al observador solo le queda por concluir que la instancia de sentido donde se construye el arte es la vida humana. Por eso, los saberes y las creaciones humanas giran siempre en torno a la existencia individual y colectiva de los hombres, objeto seguramente de otro modo de discurso, el sociológico. Y llegados a este punto tengo que hacer una reflexión que no he hecho en otras ocasiones, ¿no? La última vez que este libro se presentó, creo recordar que fue el 22 de febrero en la iglesia. Y entonces el mundo no era el mismo. A partir del día 24 ha habido una guerra que nos concierne a todos. Yo no sé muy bien, Cesario seguramente tiene algo que decirnos en este sentido, porque el arte no va por su cuenta, el arte siempre está en relación con la realidad. En este sentido, pues recuerdo muy bien lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial y cuando el surrealismo arrancó, ¿verdad?, con una determinada idea de realidad, y seguramente el surrealismo no habría existido nunca sin la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que algunos de los responsables del surrealismo participaron en ella. Es decir, que yo no sé si un libro como este, en estas circunstancias, no digo que esté pasado de moda, pero que realmente en la presentación uno se obliga a representarse algunas cosas que seguramente todas están insinuadas en ese libro, que es una forma de discurso estético, ¿no? En este sentido, yo que me dedico a estas cosas de la literatura francesa, releyendo los términos de esta presentación, pues se me vino a la memoria cuando yo era profesor incipiente en la facultad y explicaba la relación del arte y la realidad. Entonces, yo daba entonces clases de literatura del siglo XIX y daba clases sobre Chateaubriand, y a mí me parecía tan natural que el arte en la concepción de Chateaubriand, él decía que era una elección sobre la realidad. Entonces una alumna me preguntó, ¿pero qué es eso de una elección sobre lo real? Yo le contesté con las mismas palabras de Chateaubriand, diciendo un choix du réel, una elección sobre la realidad, y me quedé tan contento y tan insatisfecho al mismo tiempo. Y en el fondo vi que la mirada de aquella alumna me estaba reprochando algo, y todavía no he encontrado respuesta a aquella pregunta. Yo no sé si ahora es un motivo para volver a replantear estas cuestiones, es decir, el arte incomprensible que ha roto en cierta manera con el sentido
pues de algún modo decíamos al principio, al citar yo el texto que citaba de este director de cine, decía que el arte, si lo Boteiza se olvidaba y si no había un sentido político de estas cosas, pues realmente, sin quererlo ni beberlo, nos han metido en alguna medida en un sentido político de esta realidad de qué es el arte, porque no podemos olvidar que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues el arte, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, el arte continuó su camino por las vanguardias. El arte, a partir de los años 50, 60 y 70, fue un arte que profundizó en la abstracción y en otra serie de cosas. Es decir, que los caminos del arte siempre han sido una reflexión sobre el pensamiento y sobre el mundo. Y realmente yo francamente lo digo, lo que pasa es claro que esto del discurso filosófico parece algo ajeno, pero todas estas cosas, estas reflexiones que me han venido a mí ahora, esto todo pasa por ahí, o sea, porque es el discurso de la filosofía, por mucho que se diga, no es un discurso extraño, es que es un discurso que incide directamente en nuestra realidad personal. Bueno, no quiero extenderme en este sentido porque si no, igual me lleva a caminos extraños y no le doy a Cesario, que es verdaderamente el protagonista de esta sesión, la palabra que le corresponde. Bien, si antes iniciaba mi intervención por el tejado de esta que me he empeñado en llamar la Villa de Villoria, no me gustaría abandonar el bajo cubierta sin poner de manifiesto que este libro tiene otro mérito añadido, la conciencia y la utilización del lenguaje, tratado siempre con esmero, tanto en el uso del léxico como en la construcción de la frase. Y no me extraña, para Cesario Villoria la palabra ha sido y es siempre un gran valor. Estoy completamente seguro de que no les dio mucho trabajo a tan acreditados correctores lingüísticos como fueron Carmen Fernández y José Luis Atienza. Subrayo esta cuestión del lenguaje porque en una obra como esta, el hecho de que resulte accesible es fundamental, sobre todo para los que no pertenecemos al reino de la filosofía. ¿Cuántos libros de filosofía pueden caerse de las manos porque tienen la barrera del paso a nivel cerrada, porque se mueven dentro de un universo de palabras autorreferencial y hermético? No me parece a mí que sea este el caso del libro de Cesario Villoria, lo que supone un valor más en positivo para añadir a la columna del haber. Un ejemplo de lo que digo puede estar representado por el capítulo 3.7, Excurso sobre cuestiones de filosofía analítica, el caso de las lecciones de estética de Wittgenstein. Así formulado el título daba miedo, por lo menos a mí me lo daba, pero una vez que uno se adentra en su lectura, encuentra la satisfacción de reencontrarse con las nociones de lo correcto, lo incorrecto, lo bello, una sinfonía de Beethoven o una catedral gótica que ilustran las teorías. Más adelante, dentro del mismo capítulo, el autor no podrá sustraerse a sus propias raíces espaciales para dejarnos una marca personal, inadvertida, para quienes no lo conocen, a través de la mención a la catedral gótica de la ciudad de León, convocada a modo de ejemplo para decir que Wittgenstein tendría que aceptar que se dan algunas formas de percibir asentadas sobre la esencia de la cosa y otras que se prestan a la interpretación de lo que se ve. En cualquier caso, ya termino, creo que estos ensayos de teoría estética de las artes, publicados por Ediciones Nobel dentro de la serie Clarín, están llamados, como dije antes, a ser una referencia inexcusable para estudiantes universitarios e investigadores en materia de estética en España y más allá, como importante contribución a la filosofía escrita en español. Bueno, muchas gracias, Cesario, por haber tenido la posibilidad de tomar la palabra en un acto como este. Y a continuación va a continuar con la presentación
Rodolfo Rodríguez, perdón, Gutiérrez, perdón, excusa, Rodolfo Gutiérrez Palacios es catedrático de Sociología de nuestra universidad. Perdón, o te puedo pasar el micrófono, sí, mejor, casi más fácil. Bueno, sin mucha interrupción, en fin, primero estoy muy agradecido de participar, de haber sido invitado a presentar este libro, al autor, claro, en primer lugar, como no, al Ateneo Jovellanos, que nos acoge tan amablemente, que mejor sitio para un libro que un Ateneo, y a todos ustedes que nos acompañan. La verdad es que el que lo pueda participar en esta presentación es un resultado de una mezcla de amistad con Cesario y de atrevimiento por mi parte, porque no tengo muchas credenciales técnicas para juzgar con justicia el contenido de este libro. En fin, mi formación filosófica está muy lejos de ser actualizada, ocurrió ya hace muchas décadas, y mi oficio de sociólogo no alcanza tampoco a la sociología de las artes. Pero bueno, esto me permite el artilugio, la desviación de referirme más al autor y a algunas claves de la gestación de este libro, aunque alguna cosa comentaré al final también de su contenido, una reflexión y una invitación final sobre su contenido. Pero, en fin, no tengo esas credenciales, pero sí conozco a su autor desde la adolescencia y creo que puedo decir lo primero y lo más importante, yo creo, porque todo lo que voy a decir arranca de esta idea, que este no es un libro más, como otros libros importantes, la vida del autor y la obra son el resultado de un mismo empeño, de un empeño prolongado, de un empeño intenso, en definitiva de un empeño vital, ¿no? Y mi primera consideración, más se quiere un poco anecdótica, pero clave, es que este libro, yo creo que este libro empezó muy pronto, incluso antes de que Cesario se pusiera a escribirlo. Yo estoy seguro que algo empezó en su propia familia, es decir, con unos padres y unos hermanos que son los que viven una familia singular, siempre con destellos de inquietud y de hambre cultural muy por encima de su entorno, y el homenaje que Cesario hace, la dedicación que hace a sus padres y a uno de sus hermanos, esa gratitud creo que es clave también en la gestación de esta obra. Hay un ambiente que anima a la reflexión y que anima a las artes, y sobre todo que anima a la inquietud por saber, por conocer. También sé de primera mano que este libro se inició, si estaba iniciado ya quizás, al menos en las intenciones no explícitas, se animó también hace 5 décadas. Tenemos también otro compañero que conoció aquellos momentos, en concreto en el ambiente ya un tanto agitado socialmente, porque eran el final de los años 60, y agitado vitalmente para nosotros, los 16, 17 años, en nuestros últimos años en el Seminario de León, cuando avistábamos cambios que alteraban radicalmente nuestras ingenuas jerarquías de lo verdadero y de lo bello. Y en ese avistamiento Cesario siempre iba por delante. Por ejemplo, ya nos advertía de un modo u otro que el gregoriano no estaba mal, pero que Vivaldi y Bach merecían más atención, que Teilhard de Chardin tenía un punto de interés, pero que la escuela de Frankfurt y la teoría crítica apuntaban a algo más alto, que la Catedral de León aunque era un obligado lugar de una misa que ya nos empezaba a resultar tediosa los domingos, pero que no podíamos olvidar que esa catedral era también la realización en piedra y cristal de la prometida Jerusalén celestial. Bueno, una segunda perspectiva en esta idea de que estamos ante un libro de una vida, es que este libro es de alguien que ha sido, sobre todo y durante toda su vida, un filósofo. Circunstancialmente ha sido durante más de 40 años profesor de filosofía, y se ha ganado muy dignamente ejerciendo este oficio. Conoce muy bien la densa historia de la filosofía, la ha dispuesto a sus alumnos
con rigor e incluso con seducción durante más de 40 años, y el libro lo evidencia. Pero en Cesario la condición de filósofo yo creo que precede incluso a la condición de profesor. Cesario era ya filósofo también, antes de ser profesor de filosofía. Lo era en nuestros 20 años como estudiantes en la Universidad de Comillas. Entonces ya ejercía de filósofo en toda circunstancia. Algunos amigos que hemos seguido frecuentándonos recordarán que ya en esos momentos, con 20 años, Cesario hablaba entonces de Adorno con el mismo entusiasmo y familiaridad con los que otros más limitados hablábamos de Pirrio, de cosas parecidas, no de tanta densidad filosófica ni de tanta ambición reflexiva, o ya puestos a parecer profundos, no podíamos pasar de mencionar a Marcuse. Desde entonces ha ejercido siempre de filósofo de guardia, de alguien con el que la conversación sobre cualquier asunto de interés siempre se anima con una chispa de filosofía, o el caos de las ideas se ordena con un buen argumento filosófico. Bueno, y quizás en tercer lugar, prolongando esta mirada al libro de una vida, yo creo que nos cabe también un puntito de ironía, si me lo permite el autor. A algunos de ustedes quizás le vendrá a la cabeza esta pregunta: si yo digo que argumento que este libro se empezó tan pronto y que su autor siempre ha sido un filósofo riguroso, es decir, un filósofo vital también podríamos decirle, parece inevitable preguntarse, decir, bueno, ¿y por qué ha tardado tanto en ofrecérnoslo? ¿Y por qué no nos lo ha ofrecido antes? Bueno, yo creo que la respuesta es bien sencilla y también tiene que ver con algunas claves de este libro. Yo creo que estamos ante un autor que ha sido y sigue siendo tan ambicioso como insatisfecho. Ya dije que me faltan algunas capacidades para juzgar con justicia los logros de este libro, pero reconocerán conmigo que en el panorama contemporáneo de las artes, lleno de desconciertos, fragmentaciones, misturas, es una ambición mayúscula este empeño necesario, y le cito textualmente, por recomponer el objeto arte, por no renunciar a una visión integradora de lo que es el arte, por comprender la diversidad de las artes. Aquí acabo la cita. Y todo ello con una perspectiva filosófica de apabullante densidad y de valiente originalidad. Ambición y también insatisfacción, decía. Fíjese si este es el libro de un inquebrantable satisfecho, que su autor, después de despacharnos 600 páginas, y son 200 menos del manuscrito original, se lo puedo asegurar porque yo he visto ese manuscrito y José María seguro que también, resulta que nos presenta este ensayo, y vuelvo de nuevo a citar textualmente, ya ha usado esta expresión también José María, nos presenta una estética in nuce, que solo un mayor desarrollo de algunos de los temas que aquí se tratan debería convertir estos ensayos en un tratado. Casi nada. Es decir, yo he gastado 4 o 5 semanas en hacerme con el libro, y a ver ahora cómo te arreglas, Cesario, para resumirlo en 15 o 20 minutos. Bueno, en fin, no te asustes, no tomes al pie de la letra este reto de resumirnos tu teoría de las artes, pero sí me gustaría terminar con una invitación. El libro es un ingente y denso ensayo de filosofía pura. Me ha parecido, creo, y José María lo confirma, que puede ser muy útil para cualquier persona interesada en las artes, pero no me parece de fácil provecho para lectores sin una buena formación filosófica, como es mi caso, ya digo, porque aunque la tuve ya es muy lejana. Bueno, pues te invito a traducir algo de ese denso contenido en algún argumento útil para los aficionados a las artes, que buscamos no tanto filosofía pura como algo de filosofía de la vida, o filosofía para la vida. Quiero decir, algo para mejorar nuestras capacidades, nuestra sabiduría para vivir y disfrutar de las artes. Y conecto esta invitación con una de las tesis principales de tu libro, el argumento que sustenta todo su desarrollo, este argumento que dice literalmente que el arte conlleva un sentido sin palabras, aunque necesitemos las palabras para ponerlo de manifiesto. Entiendo que la inmensa perplejidad, a veces la incomprensión total, que suscita una buena parte de las artes más contemporáneas, tiene que ver con con un creciente distanciamiento entre el objeto artístico y los lenguajes sobre ese objeto. Me intereso por el arte contemporáneo,
pero intento ahorrarme el género de la crítica del arte, porque en la mayoría de los casos me parece palabrería absolutamente ajena al objeto que estoy viendo. Intuyo, bueno, repito esta intuición, o repito la invitación para desarmar un poco esta perplejidad, que tu libro nos puede ayudar mucho a corregir esta situación de tanto desconcierto, pero me cuesta seguir, o me cuesta mucho concretar este razonamiento, concretar ese camino. Ayúdanos un poco a traducir tu estética en sabiduría para la vida. Muchas gracias, Cesario, por el libro y por la oportunidad de acompañarte en esta presentación. Bueno, a mí me toca ahora explicar, digamos, el contenido de este libro, suponiendo que, en fin, yo tenga que explicar algo, ¿no? Para eso ya han estado estos dos amigos y compañeros tratando de descifrar aquello que yo he escrito durante unos cuantos años, ¿no? Bueno, en primer lugar les agradezco su presencia aquí y, en fin, pues voy a tratar de explicar un poco de qué trata el asunto. Voy a hablar en primer lugar de esto de la estética. Claro, para muchos de ustedes la estética tiene que ver con la peluquería, el salón de estética, ¿no? Y es curioso porque alguien podía todavía sacar de quicio el asunto y decir, pues esta es una aportación filosófica al mundo moderno, ¿no? Porque el nombre de estética se le ocurre establecer a un filósofo del siglo XVIII, nada menos, Alexander Baumgarten, ¿no? Este era un escolástico, es al estilo alemán, por cierto, y entre todas sus obras, que va recorriendo, digamos, aquella estructura de la escolástica, de la filosofía escolástica, pues hay una que lleva el título de estética, ¿no? Claro, alguien podría preguntar, ¿y de qué trata la estética? Pues mira, voy a definir lo que él dice que es la estética, ¿no? Dice, teoría de las artes liberales. Bueno, las artes liberales son la retórica, la música, la aritmética, la geometría, etc. Noseología inferior. Se supone que la noseología superior tiene que ver, pues, con los objetos de la razón humana, ¿no? La inferior tiene que ver con lo sensible, ¿no? Con lo que vemos, con lo que observamos, ¿no? Arte del pensamiento bello. Arte del pensamiento bello. Arte de la razón analógica. Es ciencia del pensamiento sensible. Así define Baumgarten la estética. Bueno, en todo caso, tal como está definida la estética, tiene que ver con un conocimiento sensible, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí en esta representación que yo he colocado ahí en el libro, lo que nosotros vemos es lo que en principio nos llama más la atención de la obra de arte, la cosa, ¿no? Algunos incluso recientemente han dicho que no es necesario representar la cosa, pero bueno, esto es una broma, ¿no? Una broma de, en fin, de gusto dudoso, ¿no? Es decir, no podemos hacer una obra, hablar de una obra de arte si no tenemos la cosa, ¿no? El objeto como tal, ¿no? El artefacto, esto que yo llamo artefacto. Y es artefacto pues porque ha sido hecho por alguien, ¿no? O el artificio, en el caso de la música, o en el caso de la literatura, no deja de ser un artificio con el que juega con el lenguaje, ¿no? Es un artificio, es una traslación del lenguaje ordinario, ¿no? Que utilizamos para comunicarlo, ¿no? Pero entonces Baumgarten lo que nos dice, no, es que es noseología, es decir, teoría del conocimiento fundamentalmente y en primer lugar sensible, conocimiento sensible. Y de ahí ese juego de la peluquería, en último término, la estética tiene que ver con la apariencia sensible que nos reporta justamente la peluquería o, digamos, todo eso que conlleva la estética, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso es lo que se ve, lo que se percibe.
jugando justo con el significado originario de la palabra estética, que viene de un verbo griego que significa percibir, aistenomai, ¿no? O sea que, bueno, esto de las peluquerías y de la asociación de la estética de las peluquerías tiene su fondo histórico, no es una cosa que se le haya ocurrido al primer peluquero que, en fin, que apareció por ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la estética como tal? Bueno, en primer lugar, esto es de Van Warten, como digo, que fue un escolástico de la escuela de, en fin, ¿no? Esto es una erudición de la escuela de la escolástica alemana y que tuvo o que fue tenido muy en cuenta por Kant, ¿no? Porque Kant es el primero que sistematiza todo lo que tiene que ver con el gusto, ¿no? Todo el mundo entiende algo de estética porque este cuadro me gusta. Jovellanos, el cuadro las representaciones del cuadro de Jovellanos me gusta, está muy conseguido o no me gusta. Todo el mundo entiende algo en ese sentido de arte, ¿no? En principio es muy dudoso que alguien pueda decir que no entiende algo de arte, ¿no? Y lo que examina Kant en el siglo XVIII es esto, ¿no? Sistematiza lo que podemos entender como gusto, ¿no? Es decir, como el juicio, dice él, del gusto, ¿no? Lo sistematiza, lo da un orden, trayendo, digamos, la tradición inglesa, ¿no? De los ingleses, de los filósofos ingleses que habían escrito sobre esto, pues Hume y otros, digamos, que representan esa tendencia. El problema de Kant es que en realidad pues deja de lado pues muchas cosas. Primero, porque ve el arte como un resultado. Está ahí el cuadro de Jovellanos, pero me gusta o no me gusta, decir de ese cuadro que me gusta o no me gusta es tomar el arte por un resultado, ¿no? El gusto es un resultado, ¿no? Pero claro, el arte no es solamente un resultado, sino lo que hay detrás de ese resultado, ¿no? Porque ha habido un pintor, ha habido una circunstancia, ha habido un género, que es el género del retrato, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que estudiar la estética. Kant en este sentido no va demasiado lejos, ¿no? Y entonces, pues, tiene incluso, llegado al caso, se puede decir que tiene conceptos quizá un tanto equivocados sobre las cosas. Por ejemplo, cuando habla de la música, pues dice la forma de la música es la armonía y la materia la melodía, ¿no? Bueno, claro, estos son conceptos quizá que hoy no podríamos tener demasiado en cuenta. Lo interesante de Kant, de todos modos, bueno, son dos o tres cosas. Primero, que inicia un camino que siguen los idealistas alemanes, ¿no? sobre el arte, y principalmente los románticos alemanes. Es decir, que no solamente los filósofos idealistas que vinieron después de Kant van a tener en cuenta el concepto del arte, sino especialmente los románticos. Es decir, que el concepto de Kant llega pues, a autores que no son necesariamente filósofos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de lo sublime, que analiza Kant, ¿no? Claro, el concepto de lo sublime es una referencia para autores como Tieck, ¿no? Este que trabajó el Quijote al alemán, ¿no? Tieck traduce el Quijote al alemán sin haber estado en España nunca, curiosamente, ¿no? Pero ha servido para que los alemanes del siglo XIX pues leyeran el Quijote, ¿no? Tieck dice acerca de lo sublime pues cosas interesantes, muy interesantes, ¿no? Porque descubre Tieck en lo sublime la condición más profundamente humana, ¿no?
hasta el punto de que la experiencia de lo sublime, dice Tich, le lleva a uno a llorar, ¿no? Uno a llorar. Bueno, esto naturalmente en el contexto del siglo XIX, pues podría interpretarse de una manera un tanto ambigua, porque muchos de ellos, sobre todo pues Hegel y sobre todo Schelling, pues entienden que el arte es un ejercicio entre lo absoluto y esto que nosotros percibimos, lo sensible y lo absoluto, ¿no? Pero en realidad, claro, esta idea de que existe un universo más allá de lo que nosotros percibimos, esta idea arranca, como digo, de Kant. El que conceptualiza todas estas ideas de una manera mucho más sistemática y ordenada, teniendo en cuenta lo que es la experiencia artística de forma amplia, pues es el Hegel, ¿no? Hegel vivió entre finales del 18 y principios del 19, murió en 1930, en el 31 en Berlín como consecuencia del cólera, ¿no? Hegel escribe, bueno, mejor dicho, dicta unas lecciones en la Universidad de Berlín que sus alumnos recogen en apuntes, con una, en fin, con una densidad tan grande que todavía hoy es admirable, ¿no? Esta aportación de Hegel, ¿no? En realidad lo que Hegel dice es que el arte es una manifestación sensible, o la belleza más exactamente es una manifestación sensible de la idea, ¿no? Una obra de arte nos representa siempre una idea o una pluralidad de ideas, ¿no? En ese sentido, pues está a medio camino entre lo que es la religión, por un lado, y sobre todo, finalmente, la filosofía, ¿no? Es decir, que forma parte de lo que él llama espíritu, ¿no? Pero ese espíritu está representado, encarnado, ¿no? Por decirlo así, en las obras de arte, ¿no? Entonces, lo sensible nos remite a algo que no es sensible, ¿no? Que está más allá de lo sensible. Y entonces, esto no sensible, pues es la idea, ¿no? Es decir, el espíritu. El espíritu que, por un lado, en efecto, está vinculado a la religión, y por otro lado, a la superación por parte de la filosofía, de la religión y del arte, por supuesto, ¿no? Bien, estos son, digamos, los grandes precedentes de lo que es la estética. Todos ellos arrancando de este punto de vista de Baumgarten, ¿no? Los alemanes tomaron en ese sentido siempre en serio esto de la estética. Se lo tomaron en serio. Y, en cierto modo, pues, eso lo vamos a ver ahora, un poquitín más adelante, es lo que pues, realizaron algunos de ellos a partir de un fenómeno muy significativo que han aquí indicado tanto Fernández Cardo como Rodolfo, como es el fenómeno del arte moderno. El fenómeno del arte moderno debe naturalmente evaluarse, y no sé si nosotros que estamos metidos todavía en esa corriente, pues somos capaces todavía de distanciarnos suficientemente para valorarlo, ¿no? Es un fenómeno histórico, pero de una trascendencia excepcional, ¿no? Es decir, existe un modelo de arte que viene de los griegos, con todas las modalidades que queráis a lo largo de la historia, con todas las aportaciones que queráis a lo largo de la historia, y existe otro modelo, que es el modelo que arranca de los años 20 en todas las artes, ¿no? Y un modelo y otro son, en cierto modo, inconmensurables, es decir, no se pueden medir o comparar uno con otro. Porque a partir de los años 20, que han llegado a viejos de Madrid, pues ahí hay una irrupción creativa de tal modo
que nos dejamos al lado todo lo que había ocurrido hasta entonces, ¿no? José María indicaba ahí la ruptura en la pintura, la ruptura que supuso el cubismo. Bueno, se puede ver la trayectoria desde el 19 hasta inicios del 20, y la trayectoria que lleva la pintura, ¿no? Desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Cuando aparece el cubismo, ahí ya la figura, como tal, ha dejado de tener vigencia aquello que había sido vigente durante siglos y que había sido una búsqueda incesante de su dominio, ¿no? En todas las facetas de lo que representa la cosa, ¿no? La cosa física, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de la arquitectura, ¿no? Esto podemos decir de la pintura, podemos decirlo también de la arquitectura. La arquitectura pues rompe con los moldes tradicionales. Nosotros probablemente estamos aquí en un edificio de inicios del siglo XX, pero a partir de la Bauhaus, de la tradición norteamericana y luego de la tradición de bueno, bien, a partir de la tradición esta pues se rompe con esa tradición que diríamos una tradición secular, ¿no? Entonces empiezan a construir edificios que se construyen sobre columnas, sobre pilotes, se abandona definitivamente el muro como referencia, digamos, de la construcción, de la sujeción, digamos, de la estructura de un edificio. Se dejan los vanos libres, de ahí esa necesidad de cubrir esos vanos con grandes acristalamientos, se empiezan a utilizar otros materiales, etcétera, etcétera. Bien, aparece también, con la Bauhaus en este caso, pues el concepto este del diseño, ¿no? Esto también es ya había aparecido previamente antes, en el caso de Gaudí, que ya pues diseña los muebles, etcétera, ¿no? Pero en la Bauhaus aparece la idea del diseño, ¿no? De manera que se diseñan no solamente los muebles, sino todo tipo de objetos, ¿no? Eso que hoy nos parece una cosa muy común y muy normal, que deben incorporar los objetos, pues esa idea estética, pues eso aparece fundamentalmente con la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus es un movimiento de los años 20 que surge en Alemania y que tiene una trascendencia en la estética contemporánea enorme, ¿no? Bien. En el caso de la música, pues ocurre lo mismo, es decir, la melodía, o mejor dicho, la armonía y todo lo que tiene que ver con la armonía, digamos, melódica, etcétera, pues deja de tener importancia. Es verdad que algunos autores, como el caso de Stravinsky, pues siguen hablando de la centralidad de la armonía, pero en ese momento, a partir de los años 20, pues aparece el dodecafonismo, el serialismo, etcétera, ¿no? Y finalmente en la literatura pues aparecen fenómenos tan extraños como esto que se celebra ahora, la irrupción de la escritura, la publicación del libro de Joyce, ¿no? Que es el Ulises. El Ulises, que es pues, un libro para mucha gente incomprensible, ¿no? Pesado, etcétera, que narra nada menos que lo que ocurre durante un día a un ciudadano normal y corriente, que es una especie de la figura, o mejor dicho, de la contrafigura del hombre cotidiano, del hombre actual, ese que vive una vida trivial y cotidiana, ¿no? O el caso de este irlandés también, de origen, Beckett, que en sus escritos primeros juega con la sintaxis, ¿no? Pero bueno, hay otras manifestaciones ahí parecidas a estas con el lenguaje, como es el caso de
el caso de los dadaístas, etc., ¿no? Bien, todo esto rompe con toda una tradición de años. Tanto es de años, de siglos, de milenios. Tanta es la ruptura esta que para muchos, en estos años, en los años 20, 30, etcétera, y todo lo que viene hasta los años 60, 70, ¿no? Las primeras vanguardias, las segundas vanguardias, etcétera. Tanto es así que muchos, en este momento, en los años 20, consideran que aparece un tiempo nuevo, incluso después de la Primera Guerra Mundial, un tiempo nuevo que luego se revelará evidentemente atroz, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad judaica, y no es esto gratuito, de que sean muchos los judíos que aparecen como artistas, etcétera, en este tiempo, la comunidad judaica para muchos era una especie de nueva venida, de tiempo nuevo, de nueva venida del Mesías, ¿no? Interpretaron en términos laicos justamente esta especie de tiempo nuevo en el arte, ¿no? Bien, los cánones entonces cambian un proceso que acelerará las vanguardias, ¿no? Las vanguardias no solamente ya tienen un concepto del arte contemplativo, sino además se convertirá en una invitación a la acción, ¿no? Y yo aquí el otro día pues contaba pues algunas experiencias que yo viví cuando era estudiante de las vanguardias, ¿no? Como era pues unas performances que en los años 70 ya en Madrid, pues a la que yo asistí siendo estudiante, como digo, y que sucedieron en el año 70 en el Instituto Alemán. La performance en cuestión estaba dirigida por una persona que nos invitó. Imagínense que nosotros estamos aquí en un salón y que hay aquí un piano de cola, nos invitó a los allí asistentes a que desmontáramos el piano de cola, ¿no? Y en efecto, el director nos va llevando y finalmente el piano de cola quedó hecho un conjunto de artefactos y de cosas sueltas, ¿no? Bueno, aquí entonces no solamente se invita a la contemplación, que era una cosa tradicional del arte, sino a la acción, ¿no? Ya te invita, el arte tiene una dimensión que hasta entonces no tenía. En el verano del año 71 estaba yo en Bonn, en Alemania, y yo frecuentaba el Museo Romano de Bonn, en fin, por curiosidad, digamos, arqueológica. Entonces veo un anuncio que dice, pues vamos a celebrar un concierto muy particular. En las distintas partes de la ciudad se interpretaba música distinta, y en el salón de actos de este museo se oían todas las músicas, ¿no? Era una cosa bastante chocante, ¿no? O sea, ahí ya la idea de un concierto tradicional había desaparecido, por supuesto, ¿no? Y finalmente contaré la última de una famosa galería que Rodolfo conocía muy bien también, que es la Galería Vandrés de Madrid, una galería que no existe hoy. En esta galería en cuestión, pues en los años 70 su director y animador, un tal Fernando Vijande, que era un tipo sumamente particular, pues organiza una exposición sobre arte erótico, ¿no? La exposición fue un escándalo, evidentemente. Y entonces la policía pues se sintió en la obligación de retirar algunas de las piezas. Vuelvo al asunto volvemos al asunto de la política y el arte, ¿no? Se vio la obligación de retirar algunas piezas porque eran, se supone, escandalosas, ¿no? Y en efecto, pues este señor, el Vijande, Leonardo Vijande, pues le respondió de la siguiente manera. Allí donde había retirado una pieza, puso retirada por la autoridad gubernativa, la pieza. No les voy a contar pues qué piezas había allí, porque nos resultaría
para este contexto un poco indecoroso. Pero estamos hablando del año 71, del año 71. Es decir, ya en el final de la época de Franco, pero en todo caso, en aquel momento la vanguardia estaba, la segunda vanguardia, si así se puede decir, estaba en plena efervescencia. Bueno, esta galería, por cierto, es un caso muy curioso porque como tenía toda una serie de artistas en su entorno, pues llegó a la conclusión de que tenía que pagarles a todos esos artistas que vivían muchos de ellos poco de cualquier manera, de una forma muy irregular. Claro, decía, vosotros os preguntaréis, ¿de dónde sacaba esta galería tantísimo dinero para pagar a los artistas? Porque les pagaba una cantidad considerable, no sé si eran 25.000 pesetas, que el salario mínimo entonces era de 4.000, no llegaba ni siquiera a 5.000 pesetas, ¿no? Pues había un benefactor, en este caso era una benefactora norteamericana, que era la que pagaba esto. Vale, lo que ocurre con las vanguardias entonces es que, digamos, aceleran este proceso que se había iniciado en los años 20 en el arte, ¿no? La cuestión es, bueno, ¿y todo esto para qué? Pues esto tiene que ver justamente con el objeto de este libro que yo he escrito, ¿no? La filosofía no puede ser ajena a esta gran irrupción del arte, ¿no? No puede ser ajena. Y en realidad diríamos que hay pues filósofos de distintas tendencias que abordan esta cuestión, ¿no? Yo creo que aquel que se acerca más a lo que podría ser una teoría estética que tiene en cuenta todas estas cuestiones que he narrado yo del arte, pues fue el filósofo alemán Theodor Adorno, ¿no? El problema de Adorno es que no escribía, por así decirlo, como un divulgador, ni mucho menos, que era más bien un filósofo académico, pero recio, si se puede calificar de alguna manera, ¿no? Duro, ¿no? Y luego en una exposición casi siempre caótica, ¿no? Caótica. La influencia que yo tengo de este filósofo pues es importante por una razón, porque yo hice una tesis doctoral sobre él, ¿no? Y entonces ahí pues pero yo de todas maneras encontré que Adorno pues tenía algunas limitaciones, algunas deficiencias en la comprensión del arte, ¿no? En dos, a mi juicio. Una, que él considera que la mímesis es la explicación del arte. En este sentido, siguiendo la tradición desde Aristóteles, también Aristóteles explica que la mímesis es el origen del arte, ¿no? Y luego el otro componente, que es lo que llama la racionalidad, la construcción, digamos, ¿no? O sea, que el arte es un resultado de la mímesis, que es una disposición humana, que es la disposición a la imitación de todo lo que se ve y se hace. Él insiste mucho, siguiendo a Benjamin en ese punto, sobre la capacidad que tienen los niños de imitar, ¿no? Y luego la construcción, que es todo aquello de razón que hay en la obra de arte, ¿no? Bueno, a mí este planteamiento me parece un tanto naturalista, en cierto modo, y en otro sentido me parece que es limitado, ¿no? Mi tesis es que el arte es resultado de la capacidad artesanal del hombre, en primera instancia, ¿no? De la capacidad que tiene para hacer artefactos. El hombre no se puede entender, mi concepción antropológica, no se puede entender sin esa capacidad para hacer artefactos, ¿no? Es el único animal que hace artefactos en serie, ¿no? Aunque bien los antropólogos dicen, no, es que los chimpancés pues, son capaces de utilizar artefactos, cosa que por cierto es cierta, ¿no? La capacidad humana de hacer artefactos es, diríamos, enorme.
Entre otras razones porque gracias a esa capacidad de hacer artefactos, el hombre sobrevive, ¿no? Si no tuviéramos esa capacidad de hacer artefactos, seríamos animales bastante indefensos, ¿no? Bastante indefensos. Cualquier otro animal tiene una capacidad para sobrevivir mucho mayor que la del hombre. En esa disposición antropológica es en la que cabe entender el arte. El arte no es nada extraño a la capacidad para hacer artefactos. Pero eso sí, el hombre ya, incluso desde el Paleolítico, ha entendido que hay unos artefactos que no tienen ninguna finalidad útil en principio, ¿no? Que están para ser exhibidos, para ser mirados. Algunos han pensado que eso pues, tiene que ver con la capacidad religiosa humana, ¿no? La capacidad para convertir ese artefacto en una especie de divinidad, etc., ¿no? Bien, bueno, no vamos a entrar en esto porque eso nos llevaría a pensar que casi toda la historia del arte, especialmente la historia del arte occidental o digamos cristiano, pues tiene una componente evidente religiosa, ¿no? Pero la capacidad de hacer instrumentos y sobre todo la capacidad de convertir esos instrumentos en objeto de contemplación, ¿no? El arte está para ser contemplado, ¿no? No tiene otra utilidad. Es una conquista de la humanidad. Y no podemos evitar, naturalmente, dejar de lado esto, ¿no? Incluso, aunque un cuadro como el que hay en Oviedo de Jovellanos, pues tenga un valor muy considerable en términos climatísticos, sin embargo, nadie debe admirar el cuadro de Jovellanos sencillamente por lo que cuesta o por su valor de mercado, ¿no? Sino porque nos representa una persona con un significado determinado. No quiero decir que incluso en las representaciones laicas pues pueda encontrarse, digamos, ese lado, digamos, sacro. Bueno, esto lo estudió Benjamin en el siglo XX y consideró que una de las características de la modernidad justamente es la pérdida de lo que llamaba Benjamin aura, ¿no? Porque todo el arte, decía él, hasta entonces era un arte aurático, es un arte que tiene un aura, que tiene un lado en cierto modo sacro, ¿no? La modernidad rompe con ese aura. Bueno, en fin, no voy a entrar aquí en esta discusión que mantuvo con Adorno, ni mucho menos. Bueno, la cuestión es, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi libro? Bueno, mi libro trata de algunas cuestiones que ya he mencionado, sobre todo la idea esta de que una obra de arte es un artefacto o un artificio. Y que por lo tanto tiene que ver pues con todas las características que hace posible que se haga un artefacto, ¿no? No solamente con el resultado final, me gusta o no me gusta, sino con todo lo que hay en el camino, ¿no? Y eso es lo que tiene que estudiar la estética, ¿no? Pero es un artefacto, como digo, que está para ser exhibido, para ser mirado, para ser contemplado. Ya hemos visto que incluso la contemplación va ya de la mano en el arte moderno de la acción, en estas performances de las que hablo, etc., ¿no? La acción de alguna manera se integra también en la contemplación. De todos modos, la contemplación no puede ser meramente pasiva, ¿no? Siempre el que interpreta un cuadro o una obra de arte tiene que darle un sentido, y tiene que darle un sentido a esa obra de arte. En el artefacto, entonces, como digo, concurren técnicas, ideas, intenciones, y se trata también de ver cómo se produce la cuestión, o cómo se produce el objeto. Es decir, se trata de explicar el proceso de creación. Eso que la estética tradicionalmente había dejado de lado, sobre todo esta estética de la que nosotros hablamos desde el siglo XVIII para acá, eso tiene que ser explicado por el arte. El artefacto puede producir distintos efectos, como digo, ¿no?
puede gustar, puede atraer de modo fascinante, ¿no? Puede producir risa o llanto, ese llanto que dice Ludwig Tieck, que produce la contemplación de lo sublime, ¿no? Ese llanto y ese, dice Tieck, esa idea de llorar juntos, porque esto nos acerca a nuestra condición de hombres. Lo dice tal cual, Tieck, en un texto. Cuando tenemos el conocimiento de lo sublime, nos acercamos de tal manera que nos vemos en nuestra condición de hombres, solamente a través de esa contemplación de lo sublime, que remueve actos y actitudes en el receptor. No es una mera contemplación, sino es una contemplación activa, ¿no? Y que de alguna manera algunos suponen que te cambia, ¿no? La contemplación del arte te puede cambiar, ¿no? Te puede cambiar el ánimo, el espíritu, ¿no? Recuerdo una compañera que decía que cuando salía del museo, pues, o de un museo, parece que estaba más liberada. Mucha gente lo que ocurre en los museos es que se cansan, ¿no? Probablemente porque no saben mirar los cuadros, ¿no? O mejor dicho, porque quiere mirar todos los cuadros, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Al museo hay que ir a mirar aquello que se quiere en un momento determinado, no verlo. Si tú vas al Prado, pues claro, si quieres ver todo, pues no quieres nada, ¿no? Bueno, en el libro existe voy a resumir más o menos, una teoría de las teorías, de las categorías estéticas, como ha dicho Fernández Cardo, en tanto en cuanto se quiere afrontar esta crisis de las categorías estéticas, ¿no? Y se trata de ver, naturalmente, en qué medida a través de las categorías estéticas podemos comprender la complejidad del arte. Hay una doctrina del juicio estético y de los principios, pero mi teoría estética no es normativa. Me gustaría, no sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos 3 o 4 minutos. ¿Qué es una estética normativa? ¿No? Bueno, una estética normativa es aquella que no solamente analiza el arte, sino que establece cómo el arte debe ser valorado, ¿no? Yo a esto no me atrevo, ni creo que ninguno en nuestros días sea capaz de abordar esto. Por otro lado, una estética normativa es el que dice cómo debe ser una obra de arte. Quizá el ejemplo más claro de esto lo tenemos en el teatro, ¿no? El teatro sigue, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, sigue el principio de las 3 reglas, de las 3 unidades. Unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio. Siempre se dijo que esto era una cosa aristotélica, de la poética de Aristóteles. Parece ser que, bueno, no es directamente de Aristóteles. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, pues en el siglo XVII se hace norma de todo, y es precisamente el Renacimiento donde se establecen las tres unidades del teatro, ¿no? Entonces se supone que, por ejemplo, Racine, pues escribe sus obras de teatro conforme a las 3 unidades, ¿no? Curiosamente, el teatro español del XVII se aleja de esta idea, entre otras razones porque le quiere dar un mayor grado de naturalidad, ¿no? Pero bueno, sobre todo Racine sigue la doctrina de las 3 reglas, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que puede ser una estética normativa, ¿no? La de Boileau también es otra estética normativa, ¿no? La mía, esto que yo he escrito aquí, mejor dicho, esto no es una estética normativa, ¿no? Hay 3 o 4 cosas que podrían considerarse normativas, ¿no? Sobre todo aquello que nos permite 3 principios. Uno de ellos es el que nos permite diferenciar lo que es arte de lo que no es arte, de lo que puedes entender que es patología o cosas por el estilo, ¿no? Se ha escrito sobre esto en particular, ¿no? Y ese es el principio de forma, ¿no? Para que haya arte tiene que haber algún tipo de forma, ¿no? En el arte. Por eso dice Adorno en un momento determinado de su obra
que el arte depende en último término de la forma, ¿no? Los tres principios es el principio de exhibitividad, ¿no? Una obra de arte está para ser exhibida, para ser contemplada, ¿no? No sirve para otra cosa, no sirve ni siquiera para hacerse rico al artista, ¿no? Aunque muchos fueran ricos y otros sumamente pobres, ¿no? El segundo principio es el principio de libertad, ¿no? Esto, antes de la irrupción de la modernidad, era impensable, porque había academias que decían cómo había que pintar, era una estética desde el punto normativo. Pero la modernidad, de alguna manera, nos hace descubrir que la actividad artística es libre, ¿no? Cada uno hace lo que considera conveniente. Esto luego tiene sus matizaciones. Y el tercer principio es el de la forma. Claro, si falta el principio de la forma, estamos en otra cosa que distinta a lo que es el arte, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta estética que yo he puesto aquí no es normativa, ¿no? Por lo que se refiere a las artes, pues yo expongo, como ha dicho José Mari, una teoría del espacio y del tiempo que, claro, no puede homologarse a lo que es el espacio matematizable o científico, ¿no? El arte, de cierto modo, crea espacios y tiempos, ¿no? Propios, ¿no? En ese sentido, se diluye, digamos, esa idea parametral, que yo llamo parametral, del espacio y del tiempo, ¿no? Y en torno a estas dimensiones del espacio y del tiempo, tampoco vamos a entrar aquí si el espacio es concepto o es percepción, como en el caso de Kant, sencillamente, o forma de la sensibilidad a priori, como en el caso de Kant, y se colocan todas las artes, a mi modo de ver, ¿no? Unas artes son del espacio, otras del tiempo. Es una exposición tradicional, por otro lado, esto no es que sea una cosa nueva, en absoluto, ¿no? Unas que son del espacio, otras del tiempo, y otras del espacio y del tiempo, ¿no? Del movimiento, por ejemplo, la danza, etc., ¿no? En torno a esto se localizan, digamos, todas las artes. Yo no hago un análisis de todas las artes, porque habría que establecer un criterio entre artes mayores y menores, también tradicional, por otro lado. Esta distinción hoy tiene muy poca operatividad. Por ejemplo, pues las artes decorativas, que se llamaban, pues como puede ser la jardinería, o puede ser pues, la fabricación de muebles. Esto ya desde la revolución, digamos, de los inicios del siglo XX, esta distinción no tiene mucha operatividad. Todo ha sido, o todo está integrado, digamos, en un contexto. Y ahí esto que indicaba antes del diseño, ¿no? De la idea del diseño. Finalmente, hay dos cosas que quisiera indicar. Una, que tiene que ver con esto de la lingüistización del arte. El arte, como digo, está para ser contemplado, ¿no? Está para ser contemplado. Y posteriormente está para ser juzgado, ¿no? Pero ante todo está para ser contemplado. El problema de un tipo determinado de filosofía en el siglo XX, de un tipo determinado de estética en el siglo XX, es este problema de la lingüistización del arte. Entonces, la tradición que viene desde Heidegger, Derrida en Francia, que habría que explicar por qué un francés termina, o los franceses terminan estando influenciados por Heidegger, que tenía una historia tan sumamente particular, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, les diré que cuando los franceses ocupan la parte sur de Alemania, se encuentran con este señor, hacen un informe sobre Heidegger, nazi típico de Wittenberg, ¿no? Y entonces hay un personaje ahí francés que le lleva a Francia y que ha determinado casi toda la filosofía del siglo XX en Francia, ¿no? Este señor que se llamaba Heidegger. Bueno, pues ahí hay un trío que es Heidegger, Derrida y de Mann, que era, por cierto,
profesor en Norteamérica, que había tenido de origen holandés, que había tenido sus relaciones extrañas con el nazismo, que desguazan todas las categorías de la estética hasta entonces, ¿no? Las destruyen, ¿no? Y especialmente la categoría de forma, ¿no? La forma tiene que ser sustituida por el sentido, ¿no? De este modo, la estética como tal no tiene ninguna consistencia, y contra esto va este libro, ¿no? Y no solamente no tiene ninguna consistencia, sino que el arte mismo es lo que nosotros podemos decir del arte, ¿no? Es decir, eso es lo que llamabas tú lingüistización de la estética, ¿no? Del arte, ¿no? De esa manera la filosofía se convierte en literatura. La estética no tiene ninguna sustancia, son tropos, como dice Deman. Lo que dice sobre lo sublime Kant son metáforas literarias, ¿no? Con lo cual, claro, pues se pone en cuestión toda la idea de la estética y de la concepción, digamos, filosófica del arte, ¿no? Y se pone finalmente en cuestión la propia filosofía. La filosofía ha muerto, dice Heidegger en sus últimos escritos. Ya no hay filosofía, ¿no? Porque, bueno, sería muy extraño, pues sería muy largo explicar por qué llega a decir esto. Bueno, contra este punto de vista está el último de los ensayos. En esta estética faltan dos o tres cosas. No hay una teoría de los géneros sobre la que trabajo, no hay una teoría de los estilos. Curiosamente, los estilos se han hecho presentes en la historia del arte, pero no se ha hecho una teoría de los estilos, ¿no? Fijaos que a nosotros nos decía, no sé si os acordáis, aquello de que el estilo es del hombre, ¿no? Claro, ¿cómo es esto de que el estilo es del hombre? Si el estilo es una creación social, sobre todo. Los estilos son creaciones sociales. A nadie se le ocurre pensar que los arcos de medio punto, pues los inventaría no sé quién, pero el uso de los arcos de medio punto en toda la época gótica durante siglos, claro, es un uso de la arquitectura que es social, sobre todo, ¿no? Individual, ¿no? Individual. Bueno, pues no hay una teoría. Y finalmente no hay una teoría de los métodos de análisis de las obras de arte, ¿no? Eso es lo que no hay ahí en ese texto. Muy bien, he dicho. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues si hay alguna pregunta que se quiera hacer, pues me imagino que el autor podrá contestar. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué usted dice que el arte no es... No, bueno, sí, claro, bueno. No, útil. Bueno, en el sentido en que son útiles los instrumentos. Esta cartera es útil para llevar objetos, ¿no? Esta cartera se puede convertir en un objeto artístico si hay alguien que la representa y la deja ahí representada, ¿no? Ahí la utilidad de lo representado es ninguna, ¿no? Claro, alguien podría decir, ¿y la arquitectura? La arquitectura es útil, ¿no? Bueno, a esa cuestión es útil por un lado, pero claro, no todas las obras arquitectónicas se puede decir que son obras de arte, ¿no? Sino aquellas que, digamos, tienen una componente añadida que les hace relevantes, ¿no? Artísticamente relevantes, ¿no? Este concepto del diseño que introducen los modernos hace que esas sillas que tienen ustedes ahí sean objeto de un diseño, que le ha ocurrido a alguien que pues, ha pensado en qué espacios que hay aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo hablo de que algo no es útil, Kant definió el arte de esta manera, es algo
que es fin en sí mismo, finalidad sin fin, ¿no? Que es un fin en sí mismo, no es fin para otra cosa, ¿no? La cartera es fin para otra cosa, ¿no? Pero si yo represento solamente la cartera, pues he representado algo que no es, que no tiene finalidad para meter objetos, ¿no? Sino sencillamente. Esto lo entienden muy bien los modernos, y aquí había una profesora que hizo una tesis doctoral sobre el particular, de aquí de Gijón, ¿no? Que puede convertir en un momento determinado cualquier objeto en un objeto de arte. No necesitamos nada más que trasladarlo, ¿no? Que es el famoso ejemplo del urinario, que en un principio, bueno, pues es un útil evidentemente, pero que lo trasladas a otro contexto y se convierte en un objeto de arte, ¿no? O por lo menos eso era lo que pretendía. Sobre la forma y el sentido, podría decirnos alguna cosa, pero yo creo que ya es la hora. Es que es la hora. Entonces lo dejamos. Se está alargando. Todos estamos muy de acuerdo en que sabes muchísimo. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Él fue compañero mío, bueno, fue un compañero mío de estudios en el seminario. Él es el rector de aquí, de la iglesia del Sagrado Corazón, y bueno, él es catedrático y yo le he invitado a él porque... Me ha encantado porque hace años, bueno, te he visto una vez, pero recuerdo que hace muchos años que no le veía y ha sido una cosa simpática, y yo espero que alguna vez nos veamos para tomar un café. Cuando quieran. Vamos a invitaros a tomar un café y hablar de viejas cosas, o inclusive pues hasta del contenido de la escena, porque has dicho ahí lo del personaje, el personaje no lo has sacado, pero la unidad de acción, el tiempo, el lugar y tal, o sea que tenemos cosas de que hablar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muy bien. Mañana tenemos aquí otra presentación de otro libro de Rafael Santandreu, que es un psicólogo, y el título del libro es Sin miedo. Y nada más.